El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el quinto domingo de Pascua. Y durante este tiempo hemos descubierto la importancia de escuchar detenidamente cómo los apóstoles han experimentado, han tenido la experiencia con Jesús resucitado. A lo largo de la Pascua, el libro de los Hechos de los Apóstoles va describiendo pausadamente la experiencia de la comunidad primitiva, la comunidad que había sido testigo de la persona de Jesús y ahora se ha convertido también en testigo de la resurrección. Y cuando hacemos ese paso de páginas que nos recuerdan a la iglesia primitiva, nos vamos a encontrar con un personaje bastante complicado, Saulo, que luego recibe el nombre de Pablo. Saulo, según los historiadores, es un hombre con capacidad intelectual, un hombre inteligente, llamaríamos hoy en día, de baja estatura. Era un hombre feo, según los historiadores. Un hombre preparado que había ido a escuelas, había estudiado, tenía una doble nacionalidad y estaba empeñado de destruir a los cristianos, matar a todos los de la secta del Nazareno,
porque no podemos llamar todavía cristianos, porque no hemos llegado todavía a la época en que los discípulos de Jesús reciben el nombre de cristianos. Eran los discípulos. Pablo se había metido en la cabeza, hay que eliminar a los discípulos del Nazareno. E hizo muchas cosas, tanto así que en la sinagoga pidió el permiso para ejecutar a uno de los diáconos, a Esteban. Y llevó el martirio de Esteban a la eficacia. Cuando pide un permiso especial para ir a la aldea de Damasco, el Señor se le aparece. Y podemos decir que Pablo sería el apóstol número 13 que encontramos en la Escritura. Porque el Señor lo llama apóstol y recibe el nombre de apóstol. Pero es el apóstol llamado por Jesús después de la resurrección, no antes. Y en ese momento en que Saulo se encuentra con Jesús resucitado, Jesús le dice: yo soy el que tú persigues. Se identifica con sus discípulos y se hace veraz aquella doctrina de la configuración a la persona de Jesús. Cada vez que lo hiciste con uno de esos mis pequeños, a mí también me lo hiciste. El Señor ha marcado la pauta de la configuración. Todo el que es discípulo también es otro Cristo. Y lo confirma allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y suena bonito. Bonito en que el Señor perdonó a Saulo. Bonito de que el Señor se regocija en su misericordia para incorporarlo a su iglesia. Bonito porque lo hace amigo íntimo, lo hace seguidor. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Bonito porque confía en la capacidad que tenía este hombre en sus discursos para convencer a la gente, para llegar a otros, donde su otro equipo, el colegio apostólico, no llegaba. Bonito porque el Señor no mira las apariencias de Saulo, sino el carácter de Pablo, y hace que ese carácter se impregne y sea el eje ejecutor de la misión de los cristianos. A veces en el seminario, cuando conseguimos un candidato de mal carácter, hay algunos hermanos sacerdotes que dicen: no, ese no sirve. Mientras habemos hermanos sacerdotes que dicen: ese sirve porque tiene carácter. Y el carácter puede ser parte de la personalidad. Si se canaliza hacia lo positivo, es bueno. Podemos sacar algo bueno. La gente sin carácter juegan la pelota con ellos. Yo no sé si en su casa hay gente que no tiene carácter. Hay algunos que se pasan de carácter y otros que no lo tienen. Pero es necesario el carácter. Alguien tiene que marcar disciplina. Alguien tiene que marcar la pauta. En tu casa, ¿quién marca la pauta? Ahí está ella pegándole al marido, y como que no vayas a decir nada, ¿verdad? Eso que era negativo en Saulo, el Señor lo cambia para positivo. Y por eso es maravilloso encontrar que un hombre tan pecador como Saulo, un hombre que era asesino, un hombre que impulsó la maldad, el Señor le cambió la vida de la noche a la mañana.
y que Él permitió que el Señor lo cambiara. Cuando se abre ese diálogo, soy yo al cual tú persigues, Pablo reconoce inmediatamente que es el Señor, el Nazareno. Tiene signos visibles que confirman eso. Lo dejó ciego, tuvo que ir a casa de Ananías para que lo curara. Eso es lo más bonito de la historia, de la vida de Saulo o de Pablo. La vida trágica de Pablo va a venir después. El convencer a los católicos, a los cristianos, de que Dios lo amaba. Y creo que sigue siendo lo más difícil hoy en día. Que cuando viene alguien nuevo a la iglesia, cuando alguien está cambiando de vida porque el Señor lo ha llamado, convencer a los hermanos cristianos, a esos que ya han estado con el Señor, convencerlos de que esa persona es un ser nuevo, que ha nacido de lo alto, que ha sido bautizado por la gracia del Espíritu. Eso es más difícil, porque nosotros lo vemos en el día a día. Si nosotros le conocemos la vida a alguien y ese alguien llega a la iglesia, ¿qué decimos? Lo juzgamos inmediatamente. Hacemos una crítica terrible. Casi que lo asesinamos con la lengua. Juicio condenatorio, culpable. Tú eras malo, no puedes estar aquí. Eso le sucedió a Saulo. Cuando los cristianos, y de manera especial a los discípulos, se enteraron de que Saulo estaba predicando en la zona de Ananías, dijeron: Pedro, no creemos, ese bicho no está convertido. No vayan a caer en la trampa de ese hombre. Ese hombre es un traicionero, ese hombre es un asesino. El Señor nos... Y empezaron a colocar críticas a Saulo. El texto de hoy dice que Bernabé es el que va a interceder para que la comunidad cristiana acepte a Saulo. ¿Y Bernabé qué hace? Se lleva a Saulo a donde está Pedro, cabeza de la iglesia de Cristo. Porque convenciendo a Pedro, convence a los apóstoles. Será Bernabé el puente de la reconciliación y de la unión entre Pedro y Pablo. Ya vamos mucho más adelante los textos que nos va a colocar el libro de los Hechos de los Apóstoles, las peleas internas entre estos, entre los que apoyan a Pablo y entre los que apoyan a Pedro. Pero Pedro acepta que el Señor ha llamado a Pablo, lo acepta como un hermano más y le pone un destino, le va a poner una misión concreta. Y vamos a escuchar cómo se esparce el Evangelio a través de Pablo. La comunidad cristiana, nosotros como iglesia, debemos aprender de Bernabé. Debemos aprender también de Pablo y debemos aprender de Pedro. ¿Qué tenemos que aprender de Bernabé? Ser el puente de reconciliación, el puente de traer aquello o aquel
que nadie quiere hacerlo amor. Porque el mandamiento que nos ha dejado Cristo es amarnos. Todo aquel que no se sienta amado tiene que ser atraído a la iglesia de Cristo. Tiene que acercarse y posiblemente por esfuerzo personal no lo va a hacer. Necesita de una mano amiga, necesita de un hermano preocupado por la salvación de otro hermano. Atraer. ¿Cómo lo hizo Bernabé? Tenemos que aprender de Pablo, de abandonarnos a la autoridad. Pablo aprendió que la iglesia de Cristo, que en la iglesia de Cristo no se hacen las cosas por capricho, no se hacen las cosas porque es que yo quiero que sea así. No. Se hacen por voluntad y se hacen por obediencia. Y Pablo, con su carácter, con su firmeza, con sus peleas con Pedro, acepta lo que Pedro le pide. Y hay que aprender de Pedro, de saber dirigir el rebaño de Dios. Hay un dicho que yo me caracterizaba mucho en el seminario por ese dicho. Y dice así: de la basura y la mosca, Dios saca buenas intenciones y buenos olores. De la basura y la mosca, Dios saca buenas intenciones y buenos olores. ¿A qué me refiero? Que nosotros, si no tenemos una visión espiritual y nos consideramos pobres, nos consideramos miserables, nos consideramos pecadores, nos consideramos que no somos nada, que somos una basura, que somos, bueno, estiércol si quiere. Dios puede hacer de nosotros, a pesar del concepto que nosotros nos tenemos propiamente, Él puede hacer grandes obras. Y eso lo aprendemos de Pedro, en aceptar a Pablo como apóstol, en saber que Dios escribe recto en líneas torcidas, de que del oscuro Dios puede llevar algo muy claro, y que de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso lo aprendemos de Pedro, que valora y mira y contempla en Saulo la obra de Jesús resucitado. Pidamos pues al Señor que nosotros, su iglesia, nosotros sus discípulos, podamos aprender de estos tres personajes. Ser puente como Bernabé, ser como Pablo, obediente a la jerarquía, y aprender de Pedro, que valora que todos son importantes en la viña del Señor, de que todos aportan algo a la viña, aunque no sean igual a nosotros, pero todos aportan porque a todos los ha llamado Cristo Jesús. Dios les bendiga y que durante esta semana estemos muy cerca de Jesús, que podamos abrir las puertas de nuestro corazón para testimoniarlo, con obras, con palabras, con amor, como nos lo pide Jesús.
con amor. Amén.